estaba generado por un imán permanente, un imán que lo podemos obtener de la naturaleza. Pero también después cuando vimos el último video donde podíamos visualizar el funcionamiento del motor de corriente continua, también ahí nos daba un pequeño adelanto y nos decía que aparte de, nos explicaba en realidad que aquellos motores de corriente continua que utilizan como estator los imanes permanentes son los motores de pequeña potencia, estos que tienen, por ejemplo, los juguetes o cosas muy chicas donde no se necesita un torque demasiado grande. Y que también a ese campo magnético externo también lo podíamos generar artificialmente a través de otro bobinado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver ahora, cómo vamos a hacer para generar un campo magnético de forma artificial. Para eso vamos a empezar recordando un poco lo que nosotros ya conocíamos del campo eléctrico, porque hay una cierta analogía de cómo vamos a encarar para poder calcular cuál es el campo magnético generado por una carga o por un trozo de conductor metálico por donde circula una corriente, y también aprovechar aquellos cuerpos que son simétricos para poder calcular cuál es el campo magnético que se genera en cada uno de ellos. Para eso vamos a recordar lo que nosotros ya conocíamos de la parte de electrostática, que a través de una carga se genera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico estaba dado, digamos, por el producto de K por Q sobre R al cuadrado, y también habíamos visto que podíamos decir que si acercábamos una carga, digamos, contigua a esta carga, podíamos medir también el campo eléctrico en un determinado punto, y también lo podíamos asociar con una fuerza eléctrica debido a la carga Q que estamos acercando y a la intensidad del campo eléctrico. Y también habíamos visto que en la clase anterior, que las cargas cuando se desplazaban a través de un conductor eléctrico, estos también generaban una fuerza, nada más que esta fuerza era una fuerza magnética. Una fuerza magnética, ya que este conductor eléctrico por donde circulaba una intensidad de corriente y estaba inmerso en un campo magnético. Entonces, la interacción de la fuerza eléctrica y el campo magnético, aparecía una fuerza sobre ese conductor que era perpendicular al plano formado por el producto de la corriente y el campo magnético. Entonces, en la electrostática teníamos una fuerza eléctrica, y ahora en el magnetismo tenemos una fuerza magnética. Y lo que tenemos que saber diferenciar o tener presente es que estas cargas están en movimiento, es cuando tenemos una circulación de corriente eléctrica. Si acá simplemente tenemos un conductor dentro de un campo magnético, no se va a producir la fuerza eléctrica. Estas cargas tienen que estar en movimiento, tienen que tener una determinada velocidad sí o sí para que se produzca la fuerza magnética. Si tendríamos un conductor desconectado de alguna fuente de potencial eléctrico dentro de un campo magnético, pues no pasaría nada, no habría ningún efecto, digamos. Entonces vamos a ver cómo se crean los campos magnéticos, y vamos a partir de lo más pequeño, que es lo que conocemos nosotros, que es la carga eléctrica, y vamos a ver cómo se crean esos campos magnéticos. Bueno, estos son distintos elementos que vamos a ver durante esta unidad, digamos, que son básicamente algunos elementos que nosotros ya conocemos, como el conductor eléctrico, el espira, el solenoide o el toroide, etc. Bueno, también es conveniente decir que una de las leyes que vamos a ver es la ley de Ampère, que en el magnetismo desarrolla un papel fundamental, así como la ley de Gauss para la electrostática, ¿no? Recordemos que en la ley de Gauss para la electrostática, cuando nosotros teníamos una superficie gaussiana, podíamos calcular
cuál era el campo eléctrico que teníamos rodeado dentro de esa, o el campo eléctrico, digamos, estaba en función de la cantidad de cargas que teníamos rodeados sobre esa superficie o ese volumen de la superficie gaussiana. Acá nos va a ocurrir algo de forma similar. Es simplemente para trazar una analogía y para recordar el concepto de la ley de Gauss. Bueno, básicamente lo que tenemos acá es nuestra carga eléctrica. Recordemos que esta carga eléctrica tiene que estar en movimiento, por lo tanto va a tener una determinada velocidad de deriva que está acá representada por este vector, el vector de color verde, y queremos calcular cuál es el campo magnético en un determinado punto. Acá en este caso elegimos este punto que está acá arriba, por lo tanto también vamos a tener una distancia acá en sentido oblicuo, digamos, o en forma rectilínea entre la carga y el punto P, donde queremos calcular cuál es el campo magnético en ese punto. Por lo tanto, esta distancia también la podemos representar a través de un vector de forma lineal, que va a estar en función también de un vector unitario de distancia que está representado por R acá, que es el vector negro, ¿no? Como habíamos dicho, cuando nosotros calculábamos el campo eléctrico en un determinado punto alrededor de una carga, veíamos que este campo eléctrico era proporcional a la magnitud de la carga y era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba la carga con el punto en cuestión. Y acá también en la deducción o en el análisis de la cantidad de campo magnético que tenemos en este punto, también es similar a lo que sucedía con el campo eléctrico, también de forma similar. Entonces, cuando mayor es la cantidad de carga que tenemos, en esta carga, pues también aumenta, va a ser proporcional o va a aumentar el campo magnético en este punto. Y también de la misma forma es proporcional a, acá no sé qué pasó, parece que no se ha grabado. A ver, esperen, porque acá yo esto lo había corregido, pero no sé qué pasó porque no se corrigió. Acá sería Q. Ahora sí. Grabar. Presentar. No se había grabado. Esto es. También de forma similar como en el campo eléctrico, en el campo magnético también el campo magnético va a ser proporcional a la cantidad de carga Q, y también inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre el punto en cuestión y la carga que estamos analizando. Solamente que en aquel momento, cuando veíamos el campo eléctrico, ¿qué sucedía? Digamos, en la dirección del campo eléctrico era lineal con respecto a la distancia. Nosotros dibujábamos el campo eléctrico aproximadamente de esta forma. Acá debido a que, como habíamos visto ya anteriormente, digamos, la relación que existe entre el campo magnético y la velocidad de las cargas es perpendicular. Por eso es que el campo magnético, observen acá, el campo magnético está dibujado en este sentido. O sea que, repetimos, el campo magnético en un determinado punto alrededor de una carga eléctrica que tiene una determinada velocidad de deriva, el campo magnético en cualquier punto va a ser proporcional a la cantidad de carga que tengamos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el punto en cuestión y la carga que tenemos como referencia. Solo que
la dirección y el sentido o la dirección del vector campo magnético va a ser perpendicular al plano formado por la velocidad y el vector unitario de la distancia. Por lo tanto, gráficamente nosotros ya podemos inferir que va a estar dado por un producto vectorial. Va a estar dado por un producto vectorial de la velocidad de deriva de la carga multiplicado por el vector unitario de la distancia, por el seno de phi, que en definitiva es el ángulo entre la velocidad de deriva y el vector unitario, ¿no? Y está claro que todo este color beige que tenemos acá es el plano formado por el producto de esos dos vectores. Por lo tanto, la dirección del vector resultante va a ser perpendicular a esta superficie. Y el sentido del vector resultante va a estar dado por la regla de la mano derecha, ¿no? Por la regla de la mano derecha. Entonces, en la próxima creo que tenemos... acá parece que tenemos dos filminas repetidas, parece. Entonces, analíticamente podemos escribir entonces que el campo magnético en el punto P, debido a esta carga en movimiento, va a ser proporcional al producto del valor de la carga que tiene la carga multiplicado por la velocidad de deriva o el vector velocidad de deriva por el seno de phi, donde el seno de phi, digamos, es el ángulo de separación entre B y el vector unitario R, dividido el cuadrado de la distancia. Y también tenemos acá una constante que es mu sub 0 sobre 4pi, que es una constante de proporcionalidad y que ya vamos a ver más adelante de dónde sale o por qué tiene ese valor. En definitiva, lo que tenemos que saber identificar nosotros, pues, es que la carga eléctrica, cuando está en movimiento, genera un campo magnético. Repetimos, cuando la carga eléctrica está en movimiento, por lo tanto tiene una determinada velocidad de deriva, genera un campo magnético. Y ese vector campo magnético es perpendicular al plano formado por la velocidad y el vector unitario. Eso escrito vectorialmente sería lo que tenemos acá, ¿no? Que es lo que habíamos dicho ya de forma oral, digamos, lo escribimos ahora de forma vectorial, ¿no? Es el producto, digamos, de el vector de la velocidad de deriva por el vector unitario, es la expresión del producto vectorial, digamos, de esos dos vectores para obtener el vector del campo magnético. Y también otra cosa que podemos visualizar acá, que observen que a medida que nos movemos en la misma distancia, en forma radial, digamos, la dirección del campo magnético va a variar, ¿no? Es tangencial, digamos, tangencial a esta línea imaginaria que podemos trazar acá en el recorrido. Eso lo podemos ver fácilmente, digamos, acá. Acá tenemos la carga eléctrica. Este sería el vector de la velocidad de deriva. Y esta es la distancia o la representación del vector distancia entre la carga y el punto P donde queremos medir el campo magnético. Y acá tendríamos la trayectoria, digamos, circular de cómo se genera ese campo magnético para todos los puntos que tienen una distancia R con respecto a la carga. Y observen que el vector campo magnético es tangencial a ese punto donde estamos realizando la medición.
Evidentemente, todas estas líneas que están a la misma distancia con respecto a la carga, va a ser una línea de campo magnético. Va a ser una línea de campo magnético, como habíamos visto también que se daba cuando vimos la clase pasada, digamos. Acá también vamos a tener otra línea de campo magnético, que obviamente tiene un radio menor, digamos, pero son todos los puntos que están a la misma distancia con respecto a la carga y pues tendrán otro valor de campo magnético. Ahora esperen que tengo un super llamado, viene por todo. Otra forma de representar también las líneas de campo magnético que puede generar una carga eléctrica es poner o utilizar la mano derecha también, ¿no? Con el pulgar indicamos la velocidad o el sentido de la velocidad de deriva en realidad, y con los dedos nos va a indicar el sentido que tienen esas líneas de campo magnético, ¿no? Esas líneas o el sentido del campo magnético que va a tener en un punto determinado. Solamente tenemos que recordar que para poder medir el vector o para poder graficar o representar el vector en cualquier punto de esta trayectoria son una línea tangencial a esta línea de campo magnético, ¿no? Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo, solamente que tenemos una carga negativa, ¿no? Tenemos una carga negativa, por lo tanto, va a cambiar el sentido del resultado del producto vectorial, ¿no? Creo que también lo tenemos acá. Bueno, acá también tenemos dibujadas las líneas del campo magnético y acá imaginamos que la carga eléctrica está acá y su velocidad de deriva, digamos el vector de la velocidad de deriva de esa carga eléctrica está entrante hacia la hoja, por eso vemos la cola del vector, ¿no? Y ahí, si nosotros ponemos el pulgar de la mano derecha sobre la pantalla, los dedos nos van a estar indicando cuál es el sentido de las líneas de campo magnético como están representados acá, ¿no? Y si queremos representar el campo magnético en un determinado punto, tenemos que recordar que lo tenemos que hacer de forma tangencial, ¿no? Lo tenemos que hacer de forma tangencial al punto que tengamos ahí en cuestión. Aproximadamente. Bien. Ya habíamos visto también en la clase anterior que la unidad de medida del campo magnético era el Tesla, ¿no? Pero el Tesla también lo podíamos poner en función de el producto de Newton por segundo sobre Coulomb por metro, donde también lo podíamos representar como
un Tesla es igual a un Newton sobre amper por metro. Al usar esto con la fórmula del campo magnético se encuentran las unidades de mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío. Está bien, bueno, reemplazando los valores digamos, de cada una de las magnitudes que estamos viendo ahora, y si la aplicamos en la fórmula del campo magnético, podemos encontrar cuál es el valor de la constante mu sub 0, ¿no? Que es 4pi por 10 a la menos 7 newton por segundo cuadrado colon al cuadrado, o también la podemos poner en función de Weber sobre amper por metro, o también en función del Tesla por metro sobre amper. Son equivalentes, lo importante es recordar que el valor que tienen que es 4pi por 10 a la menos 7. Así como en la electrostática teníamos el epsilon cero que nos decía en qué medio estamos realizando esta experiencia, digamos, que por lo general se toma el vacío. Acá mu sub 0 también, ¿no? es un indicativo, digamos, del medio donde estamos observando este fenómeno, ¿no? Por lo tanto, el mu sub 0 es la permeabilidad que tiene el vacío para los fenómenos del magnetismo. En definitiva, nos dice en qué medio estamos observando estos fenómenos que estamos viendo. De la misma forma que habíamos visto cuando definimos el campo eléctrico, acá también, o el campo magnético también para un conductor eléctrico, acá también tenemos una porción de un conductor eléctrico que tiene una longitud diferencial de L. Por lo tanto, tenemos que recordar que los conductores eléctricos pues están dentro de un conductor eléctrico por donde circula la corriente eléctrica, y pues vamos a tener muchas cargas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el número de cargas que tiene este conductor multiplicado por el volumen de este conductor, pues nos va a dar la carga total que tiene el conductor eléctrico. Como acá simplemente estamos tomando un diferencial de L, o sea, una porción del conductor total, vamos a calcular acá en un determinado punto un diferencial de campo magnético, o sea, una porción del campo magnético total producido por todo el conductor eléctrico. Por lo tanto, en este diferencial de L vamos a tener también un diferencial de carga que va a ser una porción de la carga total que tiene el conductor eléctrico. Y ese diferencial de carga lo ponemos en función de N, que sería la cantidad de cargas multiplicado por las cargas Q y multiplicado por el volumen. El volumen, solamente que el volumen acá está representado en forma del producto del área por el diferencial de L que estamos teniendo en cuenta ahora con esa porción de conductor. Por lo tanto, de la definición que habíamos visto del campo eléctrico para una carga eléctrica, acá vamos a reemplazar el valor de la carga eléctrica por el diferencial de Q que tenemos de este conductor eléctrico. Entonces reemplazamos acá y lo ponemos en función de N de Q, la velocidad de deriva, por el área diferencial de N seno de theta, por el producto vectorial. Y también tenemos que recordamos de la definición de corriente eléctrica, cuando habíamos visto densidad de corriente, que el producto de N por Q por la velocidad de deriva por el área, también podíamos definir a ese producto, digamos, como la intensidad de corriente eléctrica que circula por ese conductor. Por lo tanto, para simplificar, reemplazamos por el valor de la corriente y nos va a quedar que el diferencial del campo magnético producido en el punto P
debido a este diferencial de L de conductor eléctrico, nos va a quedar en función de la constante que teníamos por el producto de la intensidad de corriente que está circulando por ese conductor, por su longitud, por el seno de tita dividido el cuadrado de la distancia. Pero como dijimos, esto es simplemente una porción del conductor total. Por lo tanto, pues si queremos saber cuál es el campo magnético total generado en el punto P por todo el conductor eléctrico, pues deberemos integrar para saber cuál es el campo magnético total. Y también es algo importante esto también, la representación vectorial, digamos, del campo magnético en ese punto en función del diferencial de L y el diferencial de R. De esa forma podemos visualizar que el campo magnético sigue siendo perpendicular al plano formado por el vector diferencial de L y el vector unitario de la distancia, ¿no? Bueno, como dijimos, si integramos cada uno de esos diferenciales, pues vamos a poder obtener cuál es el campo magnético total en un determinado punto. Y acá lo podemos representar también. Acá tendríamos el conductor eléctrico, que sería la parte trasera del conductor eléctrico, y el sentido de la corriente eléctrica sería hacia el centro de la hoja. Y acá también podemos emplear la regla de la mano derecha. Con el pulgar indicamos el sentido de la corriente eléctrica, y los dedos nos van a indicar cuál es el sentido del campo magnético. Y como habíamos visto anteriormente, acá también el campo magnético, recuerden que siempre es perpendicular a las líneas de campo magnético en un determinado punto, ¿no? También acá el campo magnético, el vector campo magnético es tangente a las líneas de campo magnético. Acá podemos tener otro, acá podemos tener otro, etc. Bien, y también algo importante es que a esta ecuación, o sea, el campo magnético generado por un conductor eléctrico por donde circula una corriente eléctrica se llama ley de Biot y Savart. Biot y Savart, que fue el que desarrolló analíticamente, digamos, este desarrollo analítico, digamos, para el cálculo del campo eléctrico en un conductor eléctrico, del campo magnético en un conductor eléctrico. Bueno, y ahora acá vamos a ver cuando tenemos algunas figuras que nosotros ya son conocidas, digamos, vamos a aprovechar la simetría que tienen estas figuras para poder representar de forma más general, el campo magnético generado por distintos tipos de distribuciones de corriente y formas de conductores eléctricos. Acá teníamos nuestro clásico conductor eléctrico por donde está circulando una corriente eléctrica ahí. Tenemos un determinado punto P, que es donde queremos saber cuál es el campo magnético en ese punto generado por el paso de la corriente eléctrica. Para eso tomamos un pequeño diferencial de L, por lo tanto, ese diferencial de L va a generar sobre el punto P un determinado diferencial de campo magnético. También podemos observar que el eje X está en la mitad del conductor eléctrico, por lo tanto acá la altura es A y acá hacia abajo es menos A. También podemos observar que la distancia desde el centro del conductor hasta el punto P sobre el eje X es la distancia hasta X. Por lo tanto, la distancia entre el diferencial de L y el punto P va a ser R igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado.
Em, Bien, ¿y cuál es lo otro que tenemos que hacer? Pues recordemos, como habíamos hecho anteriormente, para este diferencial de L, donde decíamos que genera un pequeño diferencial de campo magnético, pues como solamente estamos calculando para ese diferencial de L, pues para calcular el campo magnético total tenemos que integrar, digamos, cada uno de estos diferenciales del campo magnético, ¿no? Y la distancia que tenemos que tener en cuenta es la distancia de este diferencial de N y el punto P, que estaba dado, como dijimos, por x cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado. Acá teníamos la corriente eléctrica I, recordemos la corriente eléctrica I y el diferencial de L. El diferencial de L, seno de tita. Obviamente la integral la vamos a tomar entre menos a y a, y porque nos quedaba x diferencial de x, porque esa es la distancia que tenemos, diferencial de y. Vector unitario, eh, está bien, el diferencial de y está bien porque es el diferencial de la longitud en sentido vertical. Y x está bien también porque es la distancia desde sería el seno de tita. Sería el seno de tita. A ver. Tenemos sí, está bien. El diferencial de L, está bien el diferencial de I, nos falta el seno de tita. Nos falta el seno de tita. Donde el seno de tita es el ángulo entre la corriente y el diferencial de R, o la distancia. Entre el sentido de la corriente y el diferencial de R que está acá. Este sería el ángulo. Y ese ángulo acá es pi, que son los 180 grados, pi menos phi, que es el ángulo que tenemos acá. Entonces el seno de pi menos phi es el cateto opuesto de este triángulo que tenemos acá. Y el cateto opuesto de este triángulo que tenemos acá es x. Es x, que es la distancia desde el punto P hasta el centro. Por eso acá queda solamente x y el diferencial de y, porque es en el sentido vertical, digamos, por donde circula la corriente. Ahora sí. Y r cuadrado, pues, es el cuadrado de esto, ¿no? Por eso queda x cuadrado y cuadrado a la 3 metros. Integramos entre menos a y a. Por lo tanto, cuando integramos nos va a quedar que el campo magnético producido en el punto P por un conductor eléctrico por donde circula una corriente va a estar en función de 2 veces
su longitud dividido X o K por I por 2A dividido X raíz cuadrada, ¿no? Y lo que tenemos que recordar acá que también observen que está representado ahí el vector campo magnético, ¿no? Está entrante a la hoja, por eso vemos la cruz o la flecha del vector. Está en forma entrante a la hoja, ya que si nosotros realizamos el producto acá de la corriente eléctrica o el diferencial de L por R, y aplicamos acá en este sentido de esta flecha que tenemos acá, el sentido del producto vectorial, aplicamos la regla de la mano derecha, ¿no? El pulgar nos va a indicar que es con sentido hacia dentro de la hoja. Por eso acá observamos la parte de atrás del vector. Bien, y también podemos tener un caso particular para cuando la distancia A, es mucho mayor que X, me parece que, a ver, para si es mucho mayor que X, esto se va a hacer cero, esto se va a hacer cero, y nos va a quedar, claro, es al revés acá. Acá es al revés. Ah, no, está bien. Está bien. No, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. No, está bien. Está bien. Para cuando A es mucho mayor que X, esto se desprecia, digamos, se desprecia y nos va a quedar la raíz cuadrada de A cuadrado. Por lo tanto, la raíz se simplifica con el cuadrado y esta A se va a simplificar con esta A que tenemos acá en el numerador. Por eso, y este 2 que tenemos acá lo simplificamos con el 4, nos va a quedar que el campo magnético va a ser mu sub 0 por I dividido 2pi por X. 2pi por X. O sea, para cuando tenemos un conductor muy largo, digamos, muy largo, podemos representar el campo magnético en un punto exterior directamente a través de esta fórmula y no de esta, ¿no? Este es simplemente para puntos, digamos, que son cercanos al conductor, para cuando X y A son parecidos o son cercanos. Acá también podemos ver la representación de las líneas de campo magnético. Esto ya lo habíamos visto, es el conductor que está entrando, por donde circula la corriente eléctrica, y acá podemos ver cómo alrededor, aplicando la regla de la mano derecha, poniendo el pulgar en el sentido de la corriente eléctrica y con los dedos dibujamos cuál es el sentido del campo, de las líneas de campo magnético. Acá también lo podemos observar como si tuviéramos este cubo, digamos, imaginario del espacio que está rodeando al conductor eléctrico. Observamos que esta es la dirección de la corriente eléctrica, esta es nuestra mano derecha, donde con el pulgar indicamos el sentido de la corriente eléctrica y con los dedos nos representa cuál es el sentido del campo magnético. Y también acá observen que tenemos un corte donde podemos observar los puntos donde es saliente el campo magnético y acá las cruces donde es entrante el campo magnético. Lo importante es saber identificar que estas líneas del campo magnético son concéntricas con respecto al eje formado por el conductor eléctrico, y también saber que en cada uno de los puntos de esas líneas de campo magnético el vector campo magnético es tangencial a cada uno de esos puntos. Es tangencial a cada uno de esos puntos. Bien, observen ahora que tenemos dos conductores eléctricos. Observen que tenemos dos
conductores eléctricos. En estos dos conductores eléctricos también están circulando unas corrientes eléctricas, una corriente eléctrica I y una corriente eléctrica I'. Y como nosotros ya sabemos, debido a la circulación de esa corriente eléctrica, se va a producir un campo magnético alrededor de ese conductor. Un campo magnético alrededor de ese conductor. Pero el efecto que va a producir ese campo magnético sobre otro conductor va a ser una fuerza de atracción. Porque también recordemos que cuál era el efecto de los campos magnéticos sobre un conductor eléctrico. Ya habíamos visto en la unidad anterior que también cuando teníamos un conductor eléctrico por el que circulaba una corriente dentro de un campo magnético generado externamente por un imán permanente, por ejemplo, también sobre ese conductor eléctrico aparecía una fuerza magnética. Aparecía una fuerza magnética, que en definitiva es lo que estamos observando acá. El conductor de abajo genera un campo magnético que el efecto de este campo magnético del conductor de abajo sobre el conductor de arriba es que sobre el conductor de arriba, debido al campo magnético generado por el de abajo, se ve atraído el conductor de arriba por el de abajo porque está apareciendo, digamos, una fuerza magnética sobre este conductor debido al campo magnético generado por el conductor de abajo. Y ya habíamos visto recién, habíamos sacado la conclusión de que cuando la longitud del conductor, digamos, era mucho mayor, digamos, que la distancia al punto, podíamos decir que el campo magnético estaba en función de mu sub 0 por I dividido 2pi por R. Y también recordemos, esto es del capítulo anterior, digamos, que habíamos visto también que la fuerza magnética que se producía en un conductor eléctrico estaba en función de la corriente que circulaba por él, también en función de la longitud y también en función de la intensidad del campo magnético donde teníamos ese conductor. Solamente que ahora sabemos que este campo magnético que antes para nosotros estaba generado externamente por un imán permanente, ahora este campo magnético está siendo generado por el conductor de abajo, por el que circula una corriente eléctrica, y nosotros habíamos visto recién que se generan líneas de campo magnético alrededor. Por lo tanto, este campo magnético lo vamos a reemplazar por el valor que habíamos visto recién, que era mu sub 0 por I dividido 2pi por R. Entonces la fuerza magnética que va a aparecer en el conductor de arriba, ahora va a estar en función de las dos corrientes. En función de mu sub 0, del producto de la corriente que circula por abajo, por la corriente I' que circula por el conductor de arriba, por la longitud, dividido 2pi por R. Entonces, en definitiva, cuando tenemos dos conductores que están en paralelo y por el cual circulan corrientes eléctricas, sobre ellos van a aparecer sendas fuerzas magnéticas, porque, a ver, entendamos que estamos observando como si el campo magnético es generado solamente por el conductor de arriba, ¿no? Por el conductor de abajo y atrae al de arriba. Pero también lo podríamos haber observado de forma inversa, que el conductor de arriba es el que genera el campo magnético y atrae al conductor de abajo. En realidad, el campo magnético está presente en los dos conductores y los dos conductores realizan sendas fuerzas sobre el otro conductor. Por lo tanto, acá también podríamos dibujar otras fuerzas así. Son fuerzas que van a aparecer en este conductor debido al efecto de este conductor de arriba, ¿no? O al campo magnético de este conductor de arriba.
Entonces, en definitiva, cuando tenemos dos conductores paralelos por el que circulan una corriente eléctrica, sobre estos aparecen fuerzas que son fuerzas de atracción. Fuerzas de atracción, por lo tanto, los conductores tienden a unirse, tienden a juntarse. Pero tenemos que saber observar una particularidad que tiene esto. Que observen que el sentido de las dos corrientes eléctricas es igual. Van de izquierda a derecha. Van de izquierda a derecha. Bueno, acá está representado de otra forma. Está representado de otra forma. Bueno, no estaba lo que yo quería que esté, no sé qué pasó. No sé qué pasó, nos está faltando acá una presentación. A ver. No está. Bueno, ¿por qué les quería hacer notar esto? Pues porque hay fuerza de atracción cuando tenemos que las dos corrientes tienen el mismo sentido. Si en este conductor tenemos una corriente eléctrica que cambia de sentido, la fuerza va a ser de repulsión. La fuerza va a ser repulsión y obviamente ¿por qué? Porque el sentido del vector fuerza va a cambiar de sentido. El sentido del vector fuerza magnética que va a aparecer acá va a cambiar de sentido. Por lo tanto, las fuerzas van a ser de repulsión. Entonces, cuando dos conductores en forma paralela tienen corrientes que circulan en el mismo sentido, se atraen. Cuando uno de ellos cambia el sentido de circulación de la corriente eléctrica, las fuerzas son de repulsión. A eso quería llegar. Pensé que estaba en la próxima presentación, pero evidentemente se nos perdió o no la pusimos, algo pasó, pero no está. Bueno, esto también es importante que debido a esta observación, digamos, este experimento es la base, digamos, para definir la unidad de corriente eléctrica ampere en el sistema internacional. Un ampere es la corriente invariable que si está presente en dos conductores paralelos de longitud infinita y separados por una distancia de 1 metro de espacio vacío, provoca que cada conductor experimente una fuerza exactamente de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Esa es la definición del ampere, que es la unidad de corriente eléctrica. Es la unidad de corriente eléctrica. Bien. Bueno, vamos a seguir con las superfiguras simétricas. Acá lo que tenemos es una super mega espira, donde también tenemos acá un eje, que es donde tenemos el eje X, el eje Y, y también vamos a tomar un diferencial de L, un pequeño diferencial de L, por lo tanto queremos saber cuál es el campo magnético que genera esta espira por el paso de la corriente eléctrica a través de ella. Y también vamos a ver que debido a este diferencial de L, pues vamos a producir un pequeño diferencial de campo magnético que tenemos acá. Por lo tanto, ese campo magnético tiene un determinado ángulo acá con respecto al semieje de las X. Por lo tanto, va a tener una componente en X y una componente en Y. Y nosotros ya habíamos visto de forma similar cuando teníamos un conductor eléctrico, ya habíamos visto a través de la ley de Biot-Savart cómo definíamos ese diferencial. Ese diferencial cuál era el diferencial de campo magnético que generaba este diferencial de L. Solamente que ahora tenemos que tener en cuenta que debido a
a la forma geométrica simétrica que estamos eligiendo de forma conveniente, pues es que acá vamos a tener que las componentes en I, cuando estemos acá en la otra parte, digamos, cuando estemos acá en este diferencial de L de acá, vamos a tener una determinada distancia hasta acá, etcétera. Y también vamos a tener un diferencial de B acá, donde va a tener una componente en X y una componente en Y. Solamente que estas componentes en Y van a tener el mismo módulo, pero sentido contrario, por lo tanto se van a anular unas con otras. Entonces todos los aportes de campo magnético en este punto van a estar dados por todos los diferenciales de X. Por los diferenciales de X que tengamos de cada uno de los diferenciales de L que tengamos alrededor de la espira. Por lo tanto, para poder calcular cuál es el campo magnético total producido por toda la espira en ese punto, pues debemos integrar debemos integrar todo esto que teníamos acá, y en definitiva no tenemos ninguna variable con respecto a L, por lo tanto nos queda la integral del diferencial de L. Y parece que me pasó, ¿no? Por lo tanto, el campo magnético total va a ser directamente mu sub 0 por I por A cuadrado dividido 2 por X cuadrado más A cuadrado a la 3 media. El valor máximo del campo magnético será para cuando X sea igual a 0. Para cuando X sea igual a 0, o sea, cuando estemos acá en el centro de la espira. Cuando estemos en el centro de la espira, el punto P va a estar acá. Por lo tanto, en ese punto X0, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, esto nos va a quedar en... Nos va a quedar raíz cuadrada de raíz cuadrada de A al cubo. No raíz cuadrada de A al cubo, sino raíz cuadrada de A cuadrado al cubo. Raíz cuadrada de A al cuadrado al cubo. Entonces la raíz se va con el cuadrado de A y el cubo, nos va a quedar A al cubo, por lo tanto cuando simplifiquemos con este A cuadrado de acá, nos va a quedar una sola A acá en el denominador. Una sola A acá en el denominador. Por lo tanto, para cuando X sea igual a 0, vamos a tener la máxima intensidad del campo magnético que va a estar dada por mu sub 0 por I sobre 2A. Bueno, acá también podemos utilizar la regla de la mano derecha. Observen que ahora la utilizamos de forma inversa, digamos, con los dedos de la mano indicamos cuál es el sentido de la corriente eléctrica alrededor de la espira y el dedo pulgar nos dice cuál es la dirección del vector campo magnético. De la misma forma acá, giramos en forma inversa con los dedos, por lo tanto el pulgar nos va a indicar cuál es el sentido del vector campo eléctrico. Bueno, tenemos nuestra clásica solenoide, donde tenemos varias espiras. Por lo tanto, acá lo único que tenemos que tener en cuenta es el N, que es el número de espiras con el que está construido este solenoide, ¿no? Tenemos que multiplicar simplemente por N. Y acá también tenemos este caso particular para cuando X es igual a 0, o en el centro de la espira, o en el centro del solenoide, que es donde vamos a tener el campo magnético máximo, ¿no? Solamente que está multiplicado acá la cantidad de espiras con la que está compuesto este solenoide. También tenemos acá una representación del campo magnético. No sé por qué dice fuerza magnética. Acá tenemos que cambiar, acá en el título dice fuerza magnética. Tenemos que cambiarlo.
sería una representación del campo magnético en función de la distancia, del solenoide, digamos, de la bobina. Pues acá lo que podemos observar entonces que en el centro del solenoide, o en el centro de la bobina, en realidad en el centro de la bobina, perdón, en el centro del solenoide, vamos a tener el campo magnético máximo. Cuando estemos acá en el eje del solenoide, vamos a tener la máxima intensidad del campo magnético. Y a medida que nos vamos desplazando hacia afuera, digamos, del solenoide ya, vamos a ver cómo va disminuyendo la intensidad del campo magnético. Y eso también lo podemos observar en las líneas del campo magnético. Recuerden que donde tenemos una concentración de líneas de campo magnético, o sea, donde las líneas de campo magnético están más juntas, quiere decir que es mayor la intensidad del campo magnético. Recuerden el gráfico que habíamos visto de la Tierra, donde en los polos era mayor la intensidad del campo magnético, por eso teníamos mayor concentración de líneas de campo magnético. Cuando estas líneas de campo magnético están más separadas, la intensidad del campo magnético es menor, ¿no? Bueno, si de alguna forma pudiéramos representar acá el vector campo magnético, pues acá tendríamos un vector tangencial acá así, y en esta línea que está más separada, pues el vector campo magnético va a tener un módulo más chiquito, ¿no? Está representado de forma burda, pero es para observar, digamos, cómo se va dispersando la intensidad del campo magnético a medida que nos alejamos del centro del solenoide. Bueno, tenemos un super videíto. Vamos a compartir acá el sonido, compartir sonido, y le vamos a dar play. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas producen fuerzas magnéticas y que esas fuerzas hacen que los imanes apunten siempre en dirección perpendicular a la dirección de la corriente. Esto era un gran descubrimiento científico, pero hasta que Ampère desarrolló las consecuencias del experimento de Ørsted, no fue más que una simple pieza de un complicado rompecabezas. ¿Qué pasó? Fue cortito, sigue en el próximo. Ahí está. Considerando todo lo que su hijo dominaba, ese dinero del viejo Ampère ciertamente se había empleado bien. En la cumbre de su carrera académica, Ampère era conocido como un filósofo nato, sabio en los caminos de la ciencia y en la forma de explicar algunos de los más fascinantes misterios del universo. Pero actualmente a Ampère se le recuerda más por sus trabajos sobre electricidad y magnetismo. Y dichos trabajos comenzaron por el hecho de que la corriente eléctrica que circula a través de un hilo metálico rectilíneo y largo produce un campo magnético que gira alrededor del alambre. Pero, ¿cómo varía la intensidad del campo con la distancia al alambre? Si pudiera existir un pequeño segmento de corriente eléctrica, produciría un campo magnético proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. La dirección del campo está relacionada con la dirección de la corriente por la regla de la mano derecha o regla del producto vectorial. Y el campo será mayor cuando el segmento de corriente y el vector distancia sean perpendiculares. Pero las corrientes eléctricas nunca pueden existir en pequeños segmentos. Así que hay que buscar un campo magnético real sumando o integrando las contribuciones debidas a cada segmento de la corriente que circule.
El campo, debido a una corriente que circula por un hilo rectilíneo suficientemente largo, es siempre perpendicular al hilo y disminuye inversamente con la primera potencia de la distancia al hilo. El resultado neto es un campo que se mueve en circunferencias. Las líneas de fuerza son circunferencias concéntricas con el hilo, y el campo es constante a lo largo de cada circunferencia. Por otra parte, si el alambre se curva formando un lazo, la corriente que circula por él produce lo que se conoce como campo de un dipolo. Una bobina en forma de hélice o solenoide es como una pila de lazos de corriente y crea un campo muy parecido al de un imán en forma de barra. Si el solenoide se curva de modo que su eje forme una circunferencia, la especie de rosquilla que se forma recibe el nombre de toroide. El campo magnético de un toroide está contenido totalmente en el interior de la bobina. No hay en absoluto líneas de campo en el exterior. Bueno, chicos, entonces en definitiva lo que vimos hoy, en definitiva es cómo también podemos generar campos magnéticos de forma artificial utilizando conductores eléctricos que tengan distintas formas, y también pudimos observar cómo se representan o se grafican de forma imaginaria las líneas del campo magnético que generan cada uno de estos conductores eléctricos que tienen distintas formas. Lo más importante de esto es saber que no solamente tenemos campos magnéticos naturales, sino también que podemos generar campos magnéticos artificiales a través de elementos conductores y a través de la corriente eléctrica. Por lo tanto, esto nos va a llevar a la próxima clase, donde vamos a ver algunas de las aplicaciones típicas que vamos a tener con cada uno de estos elementos que ahora sabemos que generan campos magnéticos de forma artificial. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. No me quiero adelantar mucho porque estamos bastante bien de tiempo y venimos bastante bien con lo que nos queda en el año, así que no me quiero adelantar demasiado. Así que bueno, chicos, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, incógnita. De mi parte no, profe.